Veamos entonces, los espíritus sí son personas. Hay espíritus como el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ángeles también son espíritus. Las almas o el hombre interior de los seres humanos también son espíritus. El diablo es un espíritu maligno que tiene capacidad de hablar, capacidad de odiar, hacer caer. Conversó con el Señor Jesucristo siendo espíritu también. Y tenemos a los demonios. Los demonios también son personas, personas sin cuerpo. Ellos pudieron hablar, pudieron ver a Jesús que era el Hijo de Dios. Bueno, todo esto vamos a ver eh, en los siguientes cuadros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas. Dios el Padre es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 23 al 24. Nuestro Padre Celestial, siendo Dios, no es una fuerza activa, es persona que tiene capacidad de todo. Ahí vemos la obra del Señor en la naturaleza. Vemos la obra del Señor en nosotros los seres humanos. Vemos la capacidad de organizar, vemos la capacidad de ver exactamente todo lo que es el hombre y todo lo que hay en la naturaleza, todo lo que está en el espacio. Eso indica que es espíritu, un espíritu sin cuerpo. Si el verbo hubiera venido tal como era, es decir, en espíritu o invisible, ningún ser humano hubiera podido ver, oír y palpar. El verbo era espíritu y se hizo carne. Así dice en Juan 1 y verso 14. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Perdón, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El Espíritu Santo y Jesús. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posó sobre él. Al ver en figura de paloma, notamos que no era solamente una fuerza activa, pudo personalizarse, pudo materializarse en la figura de una paloma. No era paloma, dice como paloma. En el día de Pentecostés, posó sobre los apóstoles y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Aquí también podemos ver la figura del Espíritu Santo, es decir, se materializó en fuego. Hechos 2:3. Y en el verso 4 dice que los hombres que fueron bautizados con el Espíritu Santo pudieron hablar en muchas lenguas, es decir, en otros idiomas, según el Espíritu le daba que hablen. El Espíritu Santo
tiene intelecto. Porque tiene intelecto, sabe las cosas del hombre. Y además conoce. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahí tenemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 11. ¿Quién puede conocer? ¿Quién puede saber? ¿Quién puede ver? Solo una persona. Y el Espíritu Santo es una persona invisible. Como la misma palabra dice, espíritu. Pero que conoce, que sabe las cosas. Así como el espíritu o el alma del hombre sabe las cosas del hombre porque está dentro de este cuerpo. El Espíritu Santo también tiene emoción, es decir, pasión, ternura, afecto. Eso dice en Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Dice que tiene amor. Eso es emoción. Eso es pasión. Eso es ternura. Eso es afecto, buena voluntad, etcétera. Una fuerza activa no tiene esta cualidad. Al decir fuerza activa, indica que se puede activar o desactivar como un celular, como un radio, como un televisor. Cualquier cosa se puede activar o desactivar. El Espíritu Santo no es así, hermanos y hermanas. Así que el Espíritu Santo tiene emoción, así como nosotros tenemos emoción. Emociones buenas y emociones malas. El Espíritu Santo también tiene voluntad propia. ¿Por qué? Porque Él quiere, Él desea, Él se agrada de hacer buenas cosas. Leamos lo que dice en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Aquí la palabra Él no es un artículo, por eso dice como Él quiere. Así que hermanos, el Espíritu Santo quiere, el Espíritu Santo desea, el Espíritu Santo se agrada, el Espíritu Santo anhela que todos los seres humanos glorifiquen a su Padre Celestial. Esto se llama voluntad propia. Ahora veamos sobre los ángeles. Los ángeles son espíritus. En Hebreos capítulo 1, versos 7 y 14. Son ministros como llamas de fuego. Hebreos 1:14. Están sujetos a Cristo. En Primera de Pedro 3:22 pueden leer que los espíritus o los ángeles están sujetos a Cristo. Están con la iglesia.
En Hebreos 12:22 dice que la iglesia se ha acercado a millares de ángeles. La iglesia no está sola. La iglesia está acompañada con estos espíritus llamados ángeles. Vendrán con Cristo para el juicio. Así nos dice en 2 Tesalonicenses 1:7. Son superiores a los humanos. Hebreos 2:7-9. Son mayores en fuerza y potencia. Y no pronunciaron, es decir, no hablaron juicio de maldición. 2 de Pedro 2:11. Ahora veamos, hermanos, sobre el alma o espíritu humano. El alma o espíritu está en el cuerpo, así dice en 2 Corintios 5:10. Daremos cuenta, dice en ese verso, de las cosas que hemos hecho, ya sea buenas o malas, mientras estaba en el cuerpo. Estaba en el cuerpo. Pero por ahí enseñan que el ser humano es uno solo. Cuando muere, todo el ser muere. Pero aquí claramente nos enseña que mientras estaba en el cuerpo, se llama hombre interior. 2 capítulo 4, verso 16 al 18. Es capaz de salir y retornar al cuerpo. Eso nos dice en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 21 al 22. El alma de un niño había salido y el cuerpo murió. Pero cuando el profeta Elías oró, pidió al Señor que por favor haga retornar el alma del niño a su cuerpo. El Señor escuchó esa oración y el alma retornó al cuerpo y el niño resucitó. Elías el profeta entregó en las manos de su madre sano y vivo. También en Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice que retorna al Creador. El polvo, o sea, el cuerpo, vuelve al polvo. Va al cementerio, va a la tumba. Mientras que el espíritu retorna al Creador. El espíritu puede abandonar el cuerpo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 14. Segunda de Pedro. Voy a leer este pasaje. En capítulo 1, verso 13 al 14 dice así. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. He aquí, mis hermanos, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Cómo puede abandonar si es un solo ser? ¿Cómo puede abandonar el cuerpo si solamente es cuerpo? Pero en este pasaje notamos que el hombre no solamente es cuerpo, no es una sola cosa entre el cuerpo, espíritu y alma, sino que son completamente diferentes. Como en Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. El polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo sin espíritu muere
conforme nos dice en la carta de Santiago, capítulo 2, verso 26. El cuerpo de Rebeca, en el libro de Génesis, capítulo 35, verso 18, dice que tuvo trabajo en el parto. Nació el bebé, pero murió la mamá, porque el alma de Rebeca salió del cuerpo y el cuerpo de Rebeca quedó inerte, sin vida. Génesis 35, 18. Las almas están en el Hades. Bueno, creo que muchos sabemos de memoria lo que nos relata en Lucas 16, 19 al 31. El alma de Jesús fue al Hades, así como el alma de Lázaro fue al Hades. Jesús, durante sus 3 días, el cuerpo estaba en la tumba y el espíritu estaba en el Hades. Voy a leer este pasaje, capítulo 2 de Hechos, verso 27 al 31. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando dice no permitirás que tu santo vea corrupción, está hablando del cuerpo. Es decir, Jesús, el alma del Señor Jesucristo se juntó con el cuerpo antes que el cuerpo empiece a deteriorarse, antes que el cuerpo empiece a dar malos olores. Por eso dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se juntase o para que se juntase, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, halló o habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, así como el alma de Lázaro fue dejado en el Hades. El alma del ladrón arrepentido quedó en el Hades, pero Jesús no quedó en el Hades, en ese lugar invisible, en ese lugar que todos los espíritus sin cuerpos van a estar hasta el día del juicio. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí dice alma, en otras partes dice espíritu. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis vosotros y oís. Porque David no subió a los cielos,
Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. He aquí, mis hermanos, claramente nos dice que el alma del Señor Jesús estaba allá, en el lugar llamado Hades. Pero no quedó ahí, sino que fue sacado del Hades y juntado con el cuerpo para que resucite. Y resucitó al tercer día. Jesús dijo que puede matar el cuerpo. Eso pueden leer, o muchos ya saben, Mateo capítulo 10, verso 28 en adelante. El cuerpo pueden matar, pero el alma no pueden matar. Así como el cuerpo de Jesús le mataron crucificándole, pero al alma no pudieron hacer nada. Pudieron matar al ladrón arrepentido. Mataron el cuerpo menos el espíritu, o también llamado alma. Y así, el hombre interior es inmortal, no muere. Por eso la Biblia en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 también, dice que el hombre es semejante a uno de nosotros, es decir, semejante a Cristo. No es igual, pero es semejante. Cristo Jesús es inmortal, por eso no pudieron matar el alma. Jesús oró a su Padre diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, recibe mi espíritu. No recibe mi alma. Así, mis hermanos, ¿qué pasará cuando usted ya tenga que despedirse de este mundo? ¿Morirá con todo el alma? ¿Morirá con todo el espíritu? Aquí están las enseñanzas. Ahora veamos sobre el diablo, que también se llama Satanás. El diablo o Satanás es espíritu, opera en los hijos de desobediencia. Según Mateo capítulo 4, verso 2 al 11, el diablo pudo conversar con Jesús. El diablo dijo, haz que de estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús mostró el pasaje que dice, el hombre no solamente vivirá del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le llevó a una parte alta, donde dijo el diablo, échate de aquí abajo. Estaba hablando audiblemente. No pudo en estas dos tentaciones. Entonces les llevó a la montaña más alta y desde donde hizo ver los reinos de este mundo, es decir, las naciones, los pueblos, las poblaciones y sus riquezas, sus glorias humanas. Y dijo el diablo, todo esto me ha sido dado en mis manos. Y si postrado me adorares, todo esto será tuyo, todo esto te daré. ¿Ven? El diablo siendo espíritu pudo hablar, intentó hacer caer en esas trampas a nuestro Señor Jesucristo, pero no pudo. Mientras que a Eva sí pudo.
hacer caer en la tentación con varias palabras mentirosas. Incluso al Señor mismo le dijo que es mentira, que no van a morir. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que el diablo ha sido padre de mentira desde el principio. Y pueden ver también en Efesios capítulo 2, verso 2, donde dice que Satanás o el diablo opera en los hijos de desobediencia. Busca a quien devorar, es decir, a quien hacer caer. Está esperando, está por ahí agazapado, como un gato que está cazando a un ratón. En un momento menos pensado, en el momento de la debilidad y el descuido, el gato salta sobre su presa y le devora. Así también el diablo. Él sabe qué preferencias carnales tenemos para justamente hacer caer en esos gustos humanos. Si le gusta la borrachera, el diablo demuestra, ahí está, ahí está tus amigos, ahí está tu trago, ahí está tu droga, ahí está tu cigarrillo, ahí está tus mujeres, tus hombres, tus fiestas, tus bailes, lo que, lo que al hombre le gusta, lo que a la mujer le gusta, eso justamente es lo que le muestra y le facilita para hacer caer en esas cosas. El diablo también echa a los siervos del Señor en la cárcel. Apocalipsis 2:10. El diablo engaña al mundo entero, como nos asevera en Apocalipsis 12:9 y en 1 de Juan capítulo 5, verso 19 parece que es. Pero cuando dice el mundo entero, se refiere a todos los que están lejos de Dios. No a todos los cristianos, no involucra, no están involucrados los santos, no están involucrados allí los creyentes verdaderos. Pero en el día de juicio será lanzado al fuego. ¿Qué será lanzado? El diablo. No una fuerza activa, sino el diablo en persona. Aunque no lo vemos, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre Eterno ha señalado que Él es un ser maligno existente que hace maldades en el mundo entero. Los demonios. ¿Qué son los demonios? Son ángeles caídos. Son los ángeles que se juntaron con el llamado diablo en contra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que eran espíritus inmundos, espíritus sucios, espíritus malignos, que tienen capacidad de hablar. Ustedes pueden ver en Marcos capítulo 1, verso 23 al 26, en Lucas 9:42. El diablo también, pues no, perdón, los espíritus también planifican. Cuando salen del cuerpo del hombre, planifican volver a ese cuerpo limpio, adornado y ordenado. Y le hace 7 veces peor que antes.
al hombre que se separa de Dios. Esa capacidad tienen los demonios. Incluso en los días de Jesús, encontró Jesús pues a muchos endemoniados. El demonio le hace mudo, le hace sordo. Los demonios se apoderan del cuerpo del ser humano y el ser humano adquiere una tremenda fuerza, como al hombre de Gadara o del Gadareno. Los sujetaban con cadenas, pero las cadenas eran rotas fácilmente por ese hombre. No era la fuerza de él, sino de los demonios. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? La legión demoníaca dijo, Legión me llama. Pero antes de eso lanzó un tremendo grito. Dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. He aquí, los demonios conocieron y testificaron quién era Jesús, audiblemente. Por eso conocemos que son personas sin cuerpo, pero que tienen capacidad de hablar, de razonar. Bueno, exactamente como los seres humanos que tienen cuerpo y alma. Y rogó a Jesús diciendo, te ruego que no me atormentes. ¿Qué indica esto? Indica una emoción. Siendo espíritus, tuvieron emoción. ¿Qué emoción? De miedo. Emoción de miedo. Emoción de agonía. Y por eso ruegan o rogaron que no les atormente. Y cuando Jesús preguntó, ¿cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. ¿Quién habló? ¿Los demonios o el hombre? Los demonios que estaba en el hombre. Pueden leer en Lucas capítulo 8, versos 26 al 33. Así, conocemos que todos los espíritus son personas. Poseen cualidades de una persona, aunque están sin cuerpos. Todos los espíritus oyen, sienten, hablan, conocen, guían, se alegran o se entristecen, entienden, se ofenden, saben quién es Dios y quién es el hombre, conforme encontramos en Hechos 19:14 y 2 Corintios 5:10. Exactamente como todas las personas con cuerpo. Conclusión. Todos los espíritus son personas, no una cosa. No son fuerza activa. No son ciencia divina. No son fuerza similar al magnetismo o a la electricidad. No son fluidos divinos.
no son energía impersonal, porque siendo energía impersonal, no pudieran pensar, ni hablar, ni sentir nada. No son una sombra, no son fantasmas, no son vientos literales, no son solo un soplo, no son energía de Jehová, son totalmente independientes cada ser espiritual. Hermanos y hermanas, hasta aquí este pequeño bosquejo que pude hacer, por supuesto, hablando, leyendo la palabra de Dios. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas.